Hace años atrás yo estaba en Ámsterdam, fui invitado por Billy Graham Association para dar un seminario. Y habían como 8,000 evangelistas de todas partes del mundo. Y en una de esas conversaciones con el comité de Billy Graham, le pregunté a ellos cuánto costaba ese seminario, porque se les pagó el pasaje de diferentes partes del mundo, la comida era gratis, el hotel era gratis. Y él dice, la respuesta fue, son muchos millones. Pero dice, si una alma se gana para Cristo, valió todo este esfuerzo. Estamos en un lugar bellísimo. Esta carpa, y perdóneme Dana, cuesta carísimo ser instalada aquí. El equipo, tenemos profesionales trabajando. Han estado trabajando, preparando este evento por meses. ¿Para qué? Para que usted sea instruido, desafiado y el Señor haga una gran maravilla usando al ejército de salvación para hacer de salvación a nuestra gente hispana. Es mi oración que un avivamiento va a nacer de este lugar. Y años atrás o años en el futuro van a mirar hacia el resultado de aquel campamento, donde Ejército de Salvación no estimó costo para que ustedes sean desafiados. Los avivamientos empiezan donde hay 2 o 3 personas que buscan al Señor de cerca. Estaba en Gales, al lado de Inglaterra. Fui a visitar una capilla donde en el 2 siglos atrás se inició un gran avivamiento. El gran avivamiento de Wales, Gales. Y fueron 4 personas que comenzaron a orar en la cocina, pidiendo que Dios se manifestara. Y el movimiento pasó a la iglesia y el Señor comenzó a manifestarse. Había confesión de pecados, la iglesia venía y se cuenta una historia bien cómica, de que en un pueblo pequeño habían 16 policías. Y con el avivamiento los templos estaban llenos. Y pararon todo el crimen. No había crimen porque toda la gente estaba alabando a Dios, estaba en la iglesia. Y el principal, el mayor, el alcalde, llamó a los policías y le dicen, ¿y ustedes qué están haciendo si no hay crimen? Y él dice, estamos muy ocupados. ¿Pero cómo están muy ocupados? Sí, dice, creamos 4 cuartetos y estamos cantando en las iglesias. El avivamiento de Gales, la inversión que Dios está haciendo en ustedes a través del Ejército de Salvación, debe nacer en este lugar la llama del avivamiento del Ejército de Salvación. Y vamos a pensar en el tema para la ocasión que se llama comprometidos con la verdad. Y ahora no vamos a pasar imágenes, solamente vamos a seguir, porque este es más que nada un mensaje, no es una clase como lo anterior. Vamos a ponernos en pie y vamos a leer todos juntos los primeros versículos, los 2 versículos del capítulo 4, versículos 12 y 13. Puesto en pie, por favor. Vamos a hacer muchas actividades ahora para que no se me duerma nadie. Y si alguno se duerme, ya saben, van a venir a cantar solitos. Aquí al frente. Leamos todos juntos. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
No hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel en quien tenemos que dar cuenta. Oremos. Padre, esta es una tarde caliente, pero hemos sido desafiados para estar aquí. Te imploramos que tu palabra sea refrescante. Y Señor, que al salir de estas conferencias, Señor, vayamos con un nuevo compromiso y que tú, oh Dios, inicies un avivamiento en el pueblo hispano usando al ejército de salvación. Te lo imploramos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Asiento, amados hermanos y hermanas. Comprometidos con la verdad. Ustedes tienen la hojita. El hermano Zoilo, yo no sé el título de él. ¿Cuál es su título en el ejército? Coronel. Coronel. A quien agradezco la invitación. Él dice que se va a comprometer a hacerle llegar a los que no tienen este material a través del internet. Así que acérquese a él y pregunte cómo lo va a hacer. Porque una de las recomendaciones que mi esposa hacía es de que saliendo de este evento no perdamos la camaradería cristiana y mantengámonos en oración y en comunicación. Y queremos ver las bendiciones que Dios está derramando en diferentes partes del territorio del oeste, en el ejército de salvación. Analicemos los términos del título, comprometido. ¿Qué significa la palabra comprometido? Significa que ha adquirido una responsabilidad. Cuando usted levantó su mano aceptando a Cristo en su corazón, usted aceptó a Jesucristo de dos maneras. Como el Salvador de su vida, pero también como el Señor de su vida. Me gusta mucho cómo la gente de México, las señoras de México, tratan a su marido. Una vez yo fui a la casa de alguien y pregunté, ¿está el señor fulano? Y ella dice, mi señor no está en casa. Ah, cómo me gustaría a mí que me dijeran de esa manera, ¿verdad? Mi señor no está en casa. El negro se fue, dicen. Ah. Y eso es lo poquitito. A veces le dan otros nombres por la barriga, dicen. El panzón no está. Pero la palabra Señor tiene tanta importancia como la palabra Salvador. Porque cuando Cristo llegó a ser el Salvador de su vida, su nombre quedó escrito en el libro de vida eterna. Y como decíamos anteriormente, somos propiedad del Señor. Amén. Somos hechos, ¿se acuerdan la etiqueta? Hechos por Dios. Jesucristo es nuestro Salvador, el poder del Espíritu Santo. Somos para el Espíritu Santo, pero somos para predicar estas buenas nuevas. Y ay si nosotros callamos, piedras van a hablar por nosotros. Qué triste sería, ¿verdad? Hay una mula por allí que habló, ¿verdad? Pero no. Nosotros tenemos el compromiso, ejército de salvación hispano. Estamos comprometidos con el Señor y con nuestro pueblo hispano de llevarlo a Jesucristo. Estoy comprometido por la causa de la proclamación del Evangelio. El número 2 dice, como el apóstol Pablo lo indicaba muy bien en 1 Corintios 9:16, porque si predico el Evangelio, no tengo de qué gloriarme. Y es importante eso, que siempre la honra y la gloria es al Señor. Usted no puede robar la gloria de Dios.
Y a veces, algunas veces nosotros los predicadores como que nos echamos gloria encima. Nosotros somos siervos de Dios. Y hay un texto por allí que no me gusta mucho y dice siervos inútil. Pero siervos de Dios. La gloria es al Señor. Por eso levantamos nuestros brazos al cielo cuando terminamos y dijimos gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios para siempre. Este texto dice, porque si predico el Evangelio, no tengo de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber. ¿Estoy bajo qué? Le repitámoslo de nuevo. ¿Estoy bajo qué? Deber. Pablo estaba comprometido. Usted está comprometido. Usted lleva un anillo en su mano, ¿verdad? Un compromiso que yo adquirí con esta linda dama. Usted ha adquirido un compromiso. Pero hay un compromiso aún más grande. El compromiso que usted ha hecho con Dios. Él es mi, con Jesucristo. Él es mi Salvador. Gloria a Dios, ¿verdad? Pero Él es mi Señor. Y el Señor implica deberes. Porque a veces queremos solamente la dimensión salvífica. Me salva. Pero hay responsabilidad. El Señor demanda de nosotros. Y usted entiende muy bien como ejército de salvación. Un soldado hace lo que se le indica que se haga. Imagínense cuando el Señor estaba enseñando a los apóstoles, imagínense un apóstol levanta la mano y dice, Señor, ¿por qué yo pienso diferente a esto? No, el Señor le daba órdenes, haz esto de esta manera. Eran tan humanos como nosotros, pero debían ser obedientes. La obediencia implica y trae grandes bendiciones. Entonces, no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber comprometido de hacerlo. Y leamos todo junto lo que dice. Pues ay de mí si no predico el Evangelio. Ay de mí. No es una opción. No es una opción. Es un deber. Y ay de mí. Muchos piensan el cielo está a 30 años de aquí cuando yo me muera. Pero en el mensaje anteriormente, nosotros ya estamos caminando en esa nueva era. En la era del Señor. Estamos experimentando parte de la gloria de Dios aquí. Habrán sufrimiento, pero somos un pueblo con esperanza. Y Él vive. Y Él vive en nuestros corazones. Y Él está aquí en esta tarde. Dice la palabra de Dios, ay de mí, si no predico el Evangelio. Pobre de mí, dice otra versión, si no predico el Evangelio. A través de la historia, Dios y los hombres han entrado en compromiso. La Biblia nos indica que Dios siempre ha sido fiel. Dios nunca ha fallado su compromiso. Son los hombres que han fallado, no solamente a algunos, sino a la mayoría de los compromisos. ¿Cómo se llama ese juego que hay en la niñez que se sienta un niño aquí y el otro se sienta acá? Es un tablón y van para arriba y para abajo. Chica la bomba en Chile, ¿verdad? Una chica la bomba. El pueblo de Dios ha ido así. A veces está arriba, a veces está abajo. Y Dios no falla. Somos los hombres que fallamos. Algunos recuerdos visibles de compromisos, pactos hechos y pactos rotos. Por ejemplo, un pacto roto es el pecado. Nosotros todos pecamos porque se rompió un pacto, un compromiso. Dios habló y pactó con Adán y Eva. Ellos no lo cumplieron. Resultado, el pecado. Pero hay otros pactos, por ejemplo, el pacto del arco iris. Y que recuerda que el Señor no va a castigar de la misma manera como castigó en aquel tiempo de Noé. Y es un compromiso que Dios ha tomado.
También era pacto para el pueblo judío el templo, que lo reconstruyeron varias veces. Pero el pacto más grande que ha hecho Dios con nosotros es a través de la persona de Jesucristo. Nosotros sin Cristo somos nada. Seríamos, como el apóstol Pablo dice, unos miserables. El pacto más grande fue que Dios dice a través de la historia, irá, aparecerá, le da hasta el nombre y cuando celebramos la Navidad, ahí se hablan algunos de los nombres de Jesucristo. Él vino y Dios firmó un pacto en la persona de Jesucristo y sobre todo sobre Jesús. Pero ese pacto continúa. Yo no quiero que no se me duerman. Si se me duermen, aquí los quiero ver. ¿Ok? Aquí hay gente que duerme con los ojos abiertos, ¿verdad? Hay un pacto. Un pacto que Cristo hizo y dice, yo me voy, pero os enviaré al Espíritu Santo. Pregunto, ¿el ejército de salvación cree en el Espíritu Santo? ¡Amén! Gloria a Dios. Ahora la pregunta es, ¿le damos el lugar que el Espíritu Santo tiene que tener en nuestras vidas? Lo que pasa a veces es que nosotros queremos tener una experiencia con el Espíritu Santo, ¿verdad? Si yo les contara un chiste, a ver, ¿qué chiste? Alguien me contó un chiste hace poco. Oh, ya, pero no es tan bueno. Lo cuento nomás, y usted me perdona. No es malo, me lo contó una hermana de la iglesia que es bajita y yo nunca pensé que ella me iba a contar un cuento así. Y dice, esta es una obra de arte, dice, un drama. Y se ve una morena muy bonita, dice, una afroamericana, muy bonita. Al poco rato se ve un moreno al lado de ella. Y después al poco tiempo, y perdóneme por el chiste, ¿ok? La morena está encinta. Y la hermana me dice, pastor, ¿y cómo se llama la obra? Y yo estaba escandalizado, no podía creer que ella me estaba contando ese cuento. Y me dice, no sé. Y me dice, Negro por venir, dice. Es el nombre de la obra, era Negro por venir, porque venía un negrito, ¿verdad? Y aquí no somos racistas, el pueblo de Dios no es racista. Ok, si yo vuelvo en un año de ahora, y yo le pregunte, cuénteme el chiste que yo le dije, ¿qué se va a acordar usted? Me reí. Y parecía el chiste un poco raro, ¿verdad? Pero porque usted tuvo una experiencia emocional. Muchos de nosotros miramos al Espíritu Santo en una forma emocional. Oh, yo quiero danzar en el Espíritu Santo, yo quiero moverme en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me tocó. Es importante aquello. Pero el Espíritu Santo no es una emoción. El Espíritu Santo es una persona. Vive conmigo y no podemos tratar al Espíritu Santo como una experiencia. Él vive conmigo. Cuando yo vengo a predicar aquí le digo, ok, Espíritu Santo, te tocó. Usted tiene que hacerlo, Espíritu Santo. Y si yo voy a visitar, vamos juntos, Espíritu Santo. Y todo lo que hacemos debemos incorporarlo a nuestra vida. Que Él no sea solamente una emoción, sino una persona. No lo tratemos como una emoción. Y el Dios hizo un pacto con nosotros diciendo en la persona de Jesucristo, os enviaré a alguien que estará con ustedes todo el tiempo. No por algún momento, porque vamos al templo porque queremos tener una experiencia. No,
vayamos con el Espíritu Santo al templo, que Él nos ministre, salgamos del templo con el Espíritu Santo. Vamos a la otra palabra, el término con, comprometido con. Significa el instrumento, medio o modo para hacer una cosa. Denota contenido o adherencia. Tiene el concepto de pegamento, algo difícil de sacar. La tumba de Jesucristo estaba cerrada con una piedra, Tal como la tumba de Jesús, dicho en Marcos 16:3, que se decían unas a otra, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? La palabra con significa pegado, puesto como un glue, como un pegamento. Aún el concepto es más enfático en Romanos 8:35 y 39. Como tal, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estamos como pegados, glue, a Jesucristo. Estamos pegados a Dios. Y Dios no quiere despegarse de nosotros. Somos nosotros que muchas veces luchamos y queremos liberarnos. Pero el apóstol recomienda que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Cristo. El tercer término, comprometido con, ¿qué más dice? Con la verdad. ¿Qué significa verdad? Conformidad de lo que se dice con lo que se siente o piensa, algo que puede ser comprobado. Estoy conforme con la verdad cuando uno dice, bueno, creo que eso es correcto. Algo que puede ser comprobado, verídico, irrefutable, con honestidad. Lo que está de acuerdo con los hechos y observaciones, respuestas lógicas que resultan del examen, de examinar todos los hechos y datos. Eso es lo que dice el diccionario. Una conclusión que se basa en evidencia, no influida por deseo, autoridad o prejuicio, un hecho inevitable que no puede evadir sin importar cómo se llegó a él, Esto es lo que dicen los diccionarios. Mas Jesús dijo que, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Toda esta definición son verdaderas, pero la mayor verdad que nosotros conocemos es a Jesucristo. Él es la verdad. A veces nosotros decimos, vamos a predicar el Evangelio, ¿no? Decimos así, ¿verdad? Y lo que estamos diciendo, vamos a predicar el Evangelio. Y el Evangelio es Jesús, es Jesucristo, es otra palabra para Jesucristo. Estamos predicando de Jesucristo. ¿Y qué estamos diciendo de Jesucristo? Que conociéndole a Él, realmente conoceremos la verdad. La verdad, ¿por qué fuimos creados? Porque hay mucha gente que no sabe ni por qué fue creado, ¿verdad? ¿Y por qué crecimos en esa familia en que crecimos? ¿Y cómo el Evangelio vino a nuestras vidas? ¿Y cómo somos salvos? ¿Y que somos salvos por el milagro de la cruz? Y que nuestros nombres están escritos en el libro de vida eterna y que tenemos la jarra del Espíritu Santo y que somos pueblo privilegiado, real sacerdocio, nación santa. Todas esas verdades son porque Jesucristo es la verdad. Él nos ayuda a comprender la verdad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Jesús dijo además,
Yo soy el camino, ¿y qué más? Nadie viene al Padre sino por mí. A mí me gusta mucho salir a evangelizar. Y estaba en el MacArthur Park. Algunos conocen MacArthur Park, ¿verdad? Y me encontré con alguien que era muy católico. Y comencé a hablarle del Evangelio. Y me dice, no. Yo no creo en esas cosas. Y yo le pregunté, ¿usted cree que hay un cielo? Y él me dice, sí hay un cielo. Y usted sabe que en el cielo hay tan partido el cielo. Este es el cielo para los católicos, este es el cielo para los evangélicos. Y él se rió, dice, no, hay un solo cielo. Yo le dije, estoy de acuerdo con usted, hay un solo cielo. Y yo le pregunté, ¿y cómo uno puede ir al cielo? Y él trató de decirme toda la manera, y yo no estoy ofendiendo aquí a ninguna persona que tenga un trasfondo católico. Me comenzó a decir, hacer estas mandas y esto otro. Y yo le dije que el precio ya había sido pagado y no tenemos que hacer nada. No. El precio es tan alto que no lo podemos pagar por la redención de nuestras almas, que Jesucristo lo pagó en la cruz. Y debemos invitar a las personas a que vengan a conocer el camino, porque Él es el único camino al cielo, la verdad de todas las cosas, como Dios quiere que entremos. Podríamos estar por horas discutiendo el término de verdad en la Biblia, pero la verdad simplemente es Jesucristo. Porque dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, dice Jesús. ¿Cómo le llama Jesús al Espíritu Santo? ¿El Espíritu de qué? De verdad. El cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Ya hemos hablado del Espíritu Santo, ¿verdad? Hemos dicho de lo que Él no es una emoción. ¿Se acuerda del chiste? A ver, me imagino que muchos de ustedes ya se olvidaron. Una emoción, Él no lo es. Él es una persona que nos moverá a la verdad. Y yo quiero decir algo a ustedes ahorita. Yo sé que están medio dormidos porque está caliente. Hay unos textos bíblicos, varios textos bíblicos, pero hay uno que dice, no os preocupéis, ¿qué habréis de decir? Porque será el Espíritu Santo que entregará palabra de verdad, palabra de vida. Porque es el Espíritu de verdad el cual procede del Padre. Él dará testimonio acerca de mí. O sea, cuando salimos a testificar y hablamos de Jesucristo, es prácticamente el Espíritu Santo. Y hay un teólogo alemán, Dietrich Bonhoeffer, que escribió varios libros acerca de la encarnación del Espíritu Santo en las palabras que decimos. Y usted dirá, hermano Torres, explique un poquito más. Yo tenía un estudiante en el seminario Fuller, y que en la clase de evangelismo, y yo les pedí a todos los estudiantes, americanos y hispanos, que durante el semestre tenían que traer una persona a Cristo. Ese era una assignment, un requerimiento, una tarea. Y uno de los papeles, uno de los estudiantes cuenta esto. Dice, mi padre, yo le había entregado el plan de salvación a mi padre cantidad de veces. Él lo rechazaba. Y dice que fue donde su padre y le dice, padre, papá, este maestro me pide que yo lleve a alguien al conocimiento de Cristo. ¿Por qué no vienes a la iglesia conmigo? Entonces el papá dice, ok, voy a ir para complacerte. Y mientras iban a la iglesia, este estudiante cuenta en su papel que iba orando a Dios, diciéndole que el pastor predique, que lea Juan 3:16, iba orando, y que el pastor predique uno de esos mensajes de evangelismo para que mi padre venga a Cristo.
Y dice que cuando llegó al templo el pastor abrió la Biblia en una de esas genealogías. Y este engendró a este y se murió, y este otro engendró a este otro y se murió. Y siguió así, dice que el estudiante dice, yo me estaba muriendo en la silla, dice. Y después el pastor predicó, y en inglés el término que él usa, el lousy message, un mensaje bien pobre. Y se le ocurre a ese pastor llamar, hacer una invitación, ¿quién quiere entregar su vida a Jesucristo? Y para sorpresa de él, el padre levanta la mano y pasa al frente aceptando a Jesucristo. Imagínense, ese muchacho no hallaba que el servicio terminara, estaba lleno de gozo, pero tenía preguntas, question mark, para su papá. Y la primera pregunta le dice, papá, ¿qué te convenció a ti para venir a Jesucristo? Y el papá lo mira y dice, ¿tú no estabas en la iglesia conmigo? Sí, papá, dice, sí, pero ¿y qué fue? Y él dice, bueno, estaba bien claro, pero ¿qué estaba bien claro? Le dice, mira, el pastor leyó, fulano engendró a este y se murió, fulano engendró a este otro y se murió, y él dice, yo te engendré a ti y me voy a morir, es mejor que me arregle con Dios. ¿Qué pasó allí, hermanos? El Espíritu Santo se encarnó en la palabra y tocó el corazón, porque nosotros no salvamos a nadie. El Espíritu Santo es el que salva. Aquí va a iniciarse un avivamiento, porque usted estará dando el lugar del Espíritu Santo y el Espíritu Santo va a hablar por ustedes. El Espíritu de verdad. El libro de Hebreo está lleno de grandes verdades. Durante esta presentación estaremos tocando alguna de ellas. Este texto lo estaremos mirando en detalle. Y ahora vamos a tomar 5 minutos para que, y pido disculpas a mis hermanos anteriormente porque quizás mal me entendieron. Vamos a hacer grupitos de 3 y vamos a conversar de cómo Dios le ha bendecido en esta tarde. ¿Qué es lo que Dios está hablando a su corazón? Y ya juntémonos, grupito de 3. Y conversen acerca de cómo Dios le ha bendecido en esta tarde. No tenga miedo. Júntense. Muy bien. El tiempo ha pasado. Hay un cántico que dice, yo tengo gozo en mi alma. ¿Lo conocen ustedes? Pongámonos en pie, vamos a cantar. ¿A dónde están los músicos? Muy bien. ¿Cómo dice ese cántico? Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma. Gozo en mi alma y en mi ser, es como río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva en mi ser. Miren un momentito, yo los veo cantando a usted y usted dice, yo tengo gozo en mi alma, pero está con una cara de día lunes ahí. Cante con gozo. Él está en medio nuestro. Cantemos una vez más. Gozo en mi alma y en mi ser. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva. Yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva. Ríos de agua viva en mi ser. Amén, asiento. Aquel grupo de allá lo vi muy entusiasmado. Un representante de aquel grupo que diga cómo Dios le habló en esta tarde. Rápido. ¿Qué es lo que Dios le ha bendecido? ¿De qué manera?
¿Cómo aprender a escuchar la voz del Señor? Gloria a Dios. De acá a ver un voluntario de este lado. Uno, hermano. Gloria a Dios. De este lugar hay alguien, un valiente. Dos valientes, hermana. No le obligas y no le día, Señor. Yo siempre voy a los campamentos, pero nunca voy a la oración de la mañana. Y ahora viene. Gloria a Dios. Amén. Que el Espíritu Santo anda siempre con nosotros. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Que el Espíritu Santo se mueve en diferentes maneras que nosotros no podemos entender. El Espíritu Santo se mueve De diferentes maneras. de diferentes maneras. Qué bien. A ver, de este lado. Y nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Templo del Espíritu Santo. Nave del Espíritu Santo. Vencer el miedo para hablarle a los demás. Perder el miedo. Qué bueno. Amén. Por aquí alguien. Concientizar de que ahora es el tiempo de decir y hablar la verdad. Amén. Amén. Muy bien. Muy bien. Vamos a seguir ahora con el análisis del texto bíblico que fue leído. El análisis del concepto palabra de Dios. ¿Cuál es la manera como en Latinoamérica acostumbramos a decir cuando hacemos un compromiso? Decimos palabra de hombre, ¿verdad? Y a veces yo he escuchado conversaciones entre hermanas y que se tratan y dicen, pero tú hombre, y son puras mujeres. Porque ya es costumbre de usar ese término, palabra de hombre. Ahora estaremos mirando palabra de Dios. El texto que leímos habla de la palabra de Dios. Y si podemos volver a leer el texto, mirar el texto, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante, pero la palabra de Dios es más que la palabra de un ser humano. La palabra de Dios vino a los hombres y no puede ser pasada por alto. ¿Cuántas veces Dios nos habla y pasamos su palabra por alto? ¿Cuántas veces Él quiere tocar nuestras vidas, caminar con nosotros, quiere enseñarnos y estamos tan preocupados en las cosas de este mundo que no tenemos un oído para Dios? La palabra de Dios, cuando Dios nos habla, es sagrado. Yo he tratado de ser ameno con ustedes porque hace calor, pero lo que estamos hablando aquí es sagrado. Él está en medio nuestro. Es Él que ha puesto en mi corazón traer estas palabras a ustedes. No tomen la palabra de Dios a la ligera, porque Dios no dará por inocente el que tome la palabra de Dios a la ligera. La palabra de Dios es sagrada. La palabra de Dios siempre fue considerada no como un sonido, sino como un poder que realiza cosas. Pensemos en la creación. Y la Biblia dice que estaba todo desordenado y vacío. ¿Y qué dice la Biblia? Y dijo Dios. ¿Y qué pasó después que Él dijo? Se hizo. La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios es sagrada, tiene poder. Siempre hace lo que Dios indica a través del mensaje de su palabra. Como yo decía esta mañana, y doy gracias a Dios por haber sido obediente a la palabra de Dios, que yo no quería estar aquí. Yo decía, ay Dios mío, es una responsabilidad tan grande ir y hablar a 700 personas. Pero Dios me empujó y me dice, Enrique, tienes que traer palabra mía. Y lo que yo estoy trayendo a ustedes, palabra de Dios.
para vuestras vidas y no la tomemos a la ligera. Dios le está diciendo al ejército de salvación: os quiero ver envuelto en un gran avivamiento, en que las personas como ríos de seres humanos vengan al conocimiento de Cristo a través del ejército de salvación. Qué hermoso nombre tienen ustedes, ejército de salvación. Sigamos entonces con la definición de término, y decíamos que la palabra de Dios, cuando es pronunciada, produce lo que Dios indica. La palabra de Dios realiza lo que Él se propusiera. O sea que lo que Dios quiere, cuando lo dice, Él se lo ha propuesto. Y Él se ha propuesto tener este campamento. Esta es la primera conferencia del oeste, donde todos están juntos y no están por un accidente. Es un acto providencial de Dios el estar aquí en esta tarde. Pero esta palabra es palabra viva. Significado vida cuando es dirigida, significando vida cuando es dirigida al ser humano. Cuando Dios nos habla siempre es para bendición, es para vida. Y hay un texto bíblico que dice: no nos ha traído Dios aquí para matarnos. Dios nos ha traído para bendecirnos a través de palabra viva. Y es palabra viva a vuestros corazones. La palabra de Dios tiene, por ser palabra viva, tiene demandas, ya que es viva, a la cual cada cristiano ser humano, debe responder. Yo estaba conversando con mi amada hermana y hermano Guerrero en el lunch, que uno de los problemas que tengo yo en mi iglesia, donde hay 600 personas, es recordar el nombre de todos ellos. Y a veces le estoy dando el nombre de una esposa que no es la esposa de él, dando unos enredos horribles. Y yo me he propuesto aprender esos 600 nombres, y ahí estoy luchando. Pero el Señor nos conoce a cada uno por nuestros nombres. Y porque Él tiene palabra de vida, nos conoce, y cuando Él nos habla, debemos responder al Señor. La palabra de Dios tiene sus demandas, a las cuales cada ser humano debe responder. Y si el Señor os está hablando en esta tarde a ustedes, no hagáis vuestros oídos sordos. Tenéis que responder. Y nadie va a salir de este campamento de la manera que entró. Usted va a salir renovado, con el deseo de alcanzar a millares para Jesucristo. Pero también, como decíamos anterior, en cuanto a la idea de apóstol, cada uno es apóstol de Jesucristo. Usted va a ir cargado, porque la palabra apóstol significa cargado, cargado de la presencia del Señor. La palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es para ser aceptada para vida. El que acepta la palabra de Dios acepta para vida. Cuando se rechaza la palabra de Dios, conduce a la muerte. El tercer punto en vuestro bosquejo: porque la palabra de Dios es eficaz, produce efecto extraordinario, debe ser tomada en serio para que sucedan acontecimientos de significación. Cuando la palabra de Dios es disponible, en el lenguaje del corazón, hay cambio, tales como la reforma. ¿Qué quiero yo decir con eso? La Biblia, la iglesia de aquel tiempo, y tenemos que aprender a perdonar la iglesia del pasado, no dejaba que la Biblia fuera leída por cualquier persona. Y en el tiempo de Martín Lutero, tenía la gente que leer la Biblia en el alemán, en el latín. O sea que todos los alemanes, todos los países como Francia
Italia y todo tenían que leer la Biblia en el latín. Mas este monje dice, no, la Biblia tiene que estar escrita en el lenguaje del pueblo. Y cuando esta persona traduce la Biblia al alemán, más tarde la Biblia fue traducida al español, casi de oro de reina. Pero cada vez que la Biblia es accesible, la palabra de Dios a los seres humanos, hay cambios significantes. Por eso ustedes están comprando Biblia. ¿Para dónde van a enviar Biblias? Angola. Y el hermano Guerrero me mostró unas lindas obras de arte que ha hecho en madera bellísima. Para que ustedes, y aquí no es un comercial, sino estamos envueltos en el ministerio, ustedes se lleven una linda figura de madera y ese dinero se compra en Biblias en Angola. Así que ¿dónde va a mostrar eso? Afuera, en algún lugar. Cómprenlo sabiendo que va a ser la palabra de Dios de bendición. O sea que la palabra de Dios, cuando Dios habla directamente o a través de este libro, es una palabra viva, es una palabra eficaz, causa grandes cambios. ¿Saben ustedes que en el Vaticano se reunieron hace poco grandes líderes de la Iglesia Católica para pensar cómo detener el movimiento del Evangelio en Latinoamérica? Porque hay más evangélicos yendo a las iglesias evangélicas que católicos yendo a las iglesias católicas. Y tengo datos de cuánto hispano está pasando de una religión católica a la iglesia evangélica. Es extraordinario el número. No es que estemos compitiendo con ellos, nosotros estamos compitiendo con la verdad. Nosotros tenemos la verdad de Jesucristo y esa es la que vamos a predicar. Y la verdad se encuentra en su palabra de la misma manera. Sigamos al número 4. Porque la palabra de Dios es más cortante que toda espada de 2 filos. La palabra de Dios es penetrante para partir el alma y el espíritu. El alma en griego se usa la palabra suke, que tiene que ver con la vida física o el principio de la vida. O sea que los seres humanos y los animales tenemos un cuerpo. A eso se refería la palabra suke. Pero cuando se habla de que la palabra de Dios es penetrante para partir el alma, el cuerpo, y para partir el suke, y para partir el espíritu, que es el neuma, quería decir que la palabra de Dios tiene poder para ayudarnos a controlar nuestro propio cuerpo. Y qué difícil es controlar nuestro cuerpo, ¿verdad? Qué difícil es controlar de parar de comer, ¿no les parece? Ahora estamos hablando algo, pastor, no predique de eso, ¿verdad? Y yo me siento tentado a veces, pero es un poquito más, nada más. Pero se va yendo. Yo escuché a un cristiano que hablaba de dieta y decía que las personas nos volvemos un poquito gordos mascada por mascada. No es que comemos tanto a la vez, sino mascada por mascada. Qué difícil es controlar el cuerpo. Pero si estamos solo controlando el cuerpo, vamos a la derrota. Pero si está el poder de Dios a través del Espíritu nuestro, el Ruach en el hebreo y el Neuma en griego, si el Espíritu del Señor está en contacto con nuestro espíritu, podremos hacer grandes cosas, aún controlar lo que comemos. Entonces la palabra de Dios penetra, es más cortante que una espada de 2 filos. Y vamos a pasar rápidamente al número 5 porque me quedan 5 minutos y todavía me quedan 3 páginas. Así que, porque la palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cuántas veces usted ha leído la Biblia y la Biblia ha contestado preguntas que usted tenía?
Y uno dice, pero ¿y cómo? ¿Cómo? Me habló a mí la palabra de Dios. Mire, yo tenía esto y mire la palabra. La palabra de Dios viva y es eficaz y responde a nuestras necesidades. Y a veces estamos gorditos físicamente, pero flaquitos espiritualmente, porque no nos alimentamos de la palabra de Dios. Y aquí la palabra de Dios dice, discierne el pensamiento y las intenciones del corazón. Hay muchas cosas que la palabra de Dios nos ayuda a comprender. Como ustedes tienen este material, les voy a pedir que ustedes los lean en su casa, pero yo voy a pasar rápidamente para llegar a la conclusión. El número 6, porque la palabra de Dios descubre todas las cosas en su presencia. La palabra de Dios es tan penetrante y que nos hace a nosotros no podemos huir de la palabra de Dios. La palabra de Dios, encarnado está el Espíritu Santo, encarnado está Jesucristo. Y podemos engañar a medio mundo, pero a Él no lo podemos engañar. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de Dios. Para desnudo, la palabra griega que se usa es gymnos, que significa atavío, disfraz externo. Ante Dios somos despojados todos aquellos y debemos presentarnos tal cual somos. Debemos quitarnos, y parece una palabra mala esta, pero la idea de la máscara, ¿verdad? Y Dios nos quita la máscara. Y Dios nos desnuda con su palabra. Y ante Él no podemos engañar. La palabra de Dios dice, la palabra de Dios os hará sabio. La palabra de Dios dice que la palabra de Dios es como lumbrera en nuestro camino. Y en este término que nosotros estamos mirando, la palabra de Dios tiene capacidad para descubrirnos y despojarnos de aquello que molesta a Dios. Vamos a ir, el número 6, hay un número romano, número 5 dice, los hombres podrán juzgarnos de las apariencias externas, pero Dios remueve el cuero. Y si ustedes leen anteriormente, ahí se estaba explicando de la palabra gymnos, que significa como que se usa mucho cuando alguien mata un venado y lo descuedan. Lo descuedan. La palabra de Dios tiene la capacidad de quitarnos aquellas cosas y hacernos ver a Dios cara a cara y sacarnos lo que molesta a Dios. Por eso la palabra de Dios es penetrante. Y ahora cuando estamos comprometiéndonos con la verdad, el ejército de salvación debe dar gracias a Dios por Jesucristo, debe dar gracias por el Espíritu Santo, debemos dar gracias por su palabra que es predicada y se encuentra escrita en este libro. Y debemos aprender a remover el cuero. Vamos a concluir, porque ya el tiempo se ha pasado. Comprometido con la verdad para el mundo hispánico de acuerdo a la carta de Hebreo. ¿Qué hemos aprendido hoy? Hebreo fue escrito para dos culturas, la cultura hebrea y la cultura griega. Fue la única verdad la cual es superior a todas las existentes. Se nos enseña en hebreo que hay una sola verdad desde el principio. Dios, habiendo hablado desde el principio con los profetas, nos entregó la única verdad, que es Jesucristo. Habían riesgo en aceptar la completa verdad del Evangelio. Habían riesgo en el sentido, seguiré siendo judío y cristiano, y el Señor le dice, no, debe ser creedor en Cristo y encontrarte entre el pueblo cristiano.
Otra de las cosas que aprendimos aquí es que Dios se engrandece en nuestras debilidades. Cuando nos dejamos descuidar y venimos ante Dios con toda sinceridad, Dios nos utiliza como nosotros somos. Pero si nosotros pretendemos, Dios sabe, Él conoce lo más profundo de nuestros corazones. Esta declaración, Dios se engrandece en nuestras debilidades. Y porque somos pobres espiritualmente, seremos ricos. La bienaventuranza dice, bienaventurados los pobres, porque de ellos es que. Y qué bueno es sentirnos pobres, para que el Señor, que es tan rico, se engrandezca en nosotros. Y ustedes dirán, hermano Torres, ¿cómo el ejército de salvación podrá hacer lo que usted nos está desafiando, alcanzar a los millones de hispanos? Si usted dobla su rodilla y le dice al Señor, soy pobre, Señor, no sé cómo hablar, no sé cómo hacerlo, es cuando el Señor se va a engrandecer en usted. Pero si usted viene con arrogancia y dice, yo sé cómo hacerlo, no va a trabajar. Siguiente punto. Hay 17 millones de cristianos evangélicos en esta nación. Algunos años atrás, yo me acuerdo que hicimos un estudio y habían 2 millones. Ahora somos 1/3 parte de todos los hispanos que hay en esta nación. O sea que hay en esta nación 3 por 7, 21, como 51 millones de hispanos o más. Ahora es el tiempo aceptable para la evangelización de nuestro pueblo hispano. Donde está mi iglesia ubicada, usted camina medio bloque, hay otra iglesia hispana. Usted camina 2 bloques más, hay 3 iglesias hispanas, una aquí, otra al otro lado y otra al otro lado. Hay cantidad de iglesias. Este es el momento para el pueblo hispano. Este es el momento para ser alcanzado. Y el ejército de salvación no puede quedarse atrás. No puede. Repita conmigo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Creámoslo. Para el año 2030 se espera tener 26 millones de hispanos en este país. Cristianos hispanos. Tengamos la meta única y perfecta. Jesús, el Salvador para nuestra nación. Me he gozado estando con ustedes. Yo estaré orando por ustedes. Oren por mí. Algún día nos vamos a encontrar en el cielo, ¿verdad? ¡Qué tremendo! ¡Qué gozo más grande! Pero mientras tanto estemos aquí, hagamos lo mejor para el Señor. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Vamos a ponernos en pie. Vamos a alzar los brazos al cielo, porque recuerde que siempre es la gloria para Dios. Alcemos nuestros brazos al cielo. Y repitamos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Y vuelva hacia su hermano y dígale, predica el evangelio. Dele un abrazo, un buen abrazo.